Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos a empezar. Créeme, el 90% de las personas no conocen esta verdad. Antes de adentrarnos, bienvenidos a La Verdad de Dios, donde desentrañamos las capas de la historia bíblica para revelar verdades ocultas y relatos fascinantes. Suscríbete y comencemos con... ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios no chasquea los dedos para acabar de una vez con Satanás? Si Él es omnipotente, ¿por qué permitir que el enemigo se quede rondando y sembrando caos? Hoy profundizaremos en uno de los grandes misterios que aborda la Biblia. Para entender por qué Dios no elimina directamente a Satanás, primero debemos considerar el carácter divino. A lo largo de toda la Escritura, Dios revela su naturaleza de distintas maneras, ofreciendo pistas sobre quién es realmente. En el libro de Éxodo, por ejemplo, se describe como compasivo, paciente y rebosante de amor. Este retrato acentúa su justicia intachable, la cual no se basa en caprichos ni emociones humanas, sino en su santidad eterna. Cada paso que Dios da concuerda con su naturaleza. No actúa por mero arrebato ni quebranta su palabra. En Deuteronomio, se recalca que todas sus obras son perfectas y sus caminos son justos. Esta inmutabilidad significa que Él no puede ir en contra de sí mismo, ni traicionar las promesas que ha establecido desde el principio de los tiempos. Cuando la Biblia afirma que Dios no miente ni retracta lo dicho, nos asegura que su esencia es firme e incorruptible. Las Escrituras registran multitud de versículos donde Dios se describe fiel e incapaz de contradecirse. Su palabra, una vez dada, no vuelve vacía. Hace lo que Él quiere y cumple su propósito sin falla. Ejemplos como 2 Timoteo, los Salmos o el pacto con Abraham subrayan su compromiso de no violar su propia ley. Algo parecido se ve en el libro de Adán y Eva, donde se ilustra que, incluso cuando la humanidad llora su caída y desea desesperadamente regresar al Edén, Dios sostiene que primero se ha de cumplir lo que Él mismo decretó. Su fidelidad, no obstante, no anula su misericordia. A pesar del castigo, también promete salvación futura. Estas escenas destacan que, si Él mismo rompiera sus pactos, todo el orden se vendría abajo. Por eso la destrucción de Satanás, anunciada en Apocalipsis, no tiene lugar antes de lo previsto. Intervenir fuera de ese plan iría contra la palabra divina que Él estableció, y Dios no actúa así. En segundo lugar, la presencia de Satanás cumple cierta función en el plan divino. A veces olvidamos que, sin la oscuridad, no terminaríamos de valorar la luz. La tentación y los conflictos provocados por el adversario ponen en evidencia la profundidad de la gracia y de la ayuda que Dios ofrece. De hecho, la Biblia muestra con frecuencia cómo el sufrimiento producido por las artimañas del maligno puede transformarse en una prueba que refina la fe y revela la gloria divina. El ejemplo clásico está en la historia de Job. Satanás provoca desgracias extremas, pero ese dolor deviene en una mayor comprensión del carácter de Dios. De modo similar, la lucha interna contra la tentación nos impulsa a buscar una relación más fuerte con nuestro Creador. Esta tensión no supone que Dios dependa del mal para demostrar su poder, sino que, a través de la rebeldía de Satanás, los seres humanos obtenemos la opción de acogernos al bien y así reconocer la inmensidad del amor divino. En tercer lugar, el libre albedrío resulta clave para entender por qué Dios no suprime de inmediato a Satanás. Si nos fijamos en el primer rey de Israel, Saúl, observamos cómo Dios le eligió a sabiendas de sus imperfecciones, ofreciéndole la oportunidad de obedecer. No obstante, Saúl decidió la desobediencia, y Dios respetó su elección. Igualmente, Satanás era originalmente un ángel con facultad de elección que, en su altivez, quiso rebelarse. El Creador no fuerza a nadie a rendirle culto. El amor auténtico y la verdadera adoración no florecen desde la coacción. Si Dios eliminara sin más toda posibilidad de mal, se suprimiría la capacidad humana de tomar decisiones genuinas. Precisamente gracias a la existencia del pecado y de la tentación, cada persona puede optar por el bien libremente, lo que otorga un sentido más profundo a la relación con el Creador. Por otro lado, Satanás no puede ser asesinado, en el sentido literal, dado que es un ser espiritual. Mientras los humanos fuimos formados del polvo y disponemos de un cuerpo físico que muere, los ángeles caídos, incluido Satanás, son de índole distinta, son inmortales por su misma naturaleza espiritual. La Biblia describe repetidas veces cómo el castigo para seres espirituales no es la muerte corporal, sino la condenación eterna.
Así, Apocalipsis 8 y 10 de la tarde señala que el diablo será arrojado al lago de fuego para sufrir tormento perpetuo. Algunos lectores, al encontrar referencias a la destrucción de Satanás, suponen que dejará de existir, pero el contexto bíblico indica que se trata de ruina definitiva, no de aniquilación. A lo largo de Apocalipsis, se expone la idea de que quedará absolutamente inhabilitado, mas continuará pagando las consecuencias de su rebeldía contra Dios. En libros como el de Enoc se explica que los llamados vigilantes, ángeles que se unieron con mujeres humanas, engendraron a los Nefilim. Los cuerpos de esas criaturas perecieron en el diluvio, pero los espíritus malvados persistieron. Esta inmortalidad espiritual se extiende a Satanás, que, como ángel caído, no tiene un cuerpo carnal que se pueda destruir en la forma en que lo experimenta la humanidad. Incluso referencias posteriores a ser arrojado al lago de fuego señalan un castigo eterno, no la desaparición total de su esencia. De igual manera, en la versión etíope del libro de Adán y Eva se advierte cómo el adversario y sus secuaces afrontan consecuencias severas, pero no aniquilación física. Volviendo a la idea inicial, vale la pena recordar que Dios es omnipotente y ciertamente podría hacer lo que desee, pero no puede contradecir su palabra ni sus atributos inmutables. Ya sea el episodio de la serpiente en Génesis o la caída de Satanás esbozada en Ezequiel, la Escritura presenta un plan coherente que culminará en el juicio final descrito en el Apocalipsis. La naturaleza divina es perfecta, y parte de esa perfección implica cumplir con lo que Él mismo ha dicho, en el momento y de la manera que dispuso. Si Dios destruyera prematuramente a Satanás, invalidaría profecías y promesas hechas a lo largo de los siglos, algo incompatible con la esencia divina. Por eso es esencial comprender que la victoria final de Dios sobre el mal no es una ocurrencia improvisada, sino un acto que armoniza con toda la historia de la salvación y que exhibe su gloria en su punto más alto. Al asumir la existencia de Satanás como parte de esa narrativa, advertimos que, incluso en las situaciones más sombrías, Dios saca provecho para nuestro bien. Esta visión no minimiza el dolor ni el caos que el enemigo genera, pero señala que el mal tiene sus días contados y que la soberanía de Dios está por encima de todo. Santiago 4:7 nos insta a someternos a Dios y a resistir al diablo para que huya de nosotros. Mientras tanto, cada persona elige, o se alinea con los propósitos divinos, o sucumbe a la tentación. Esa decisión reafirma nuestro libre albedrío y, a la vez, subraya la importancia de mantenernos firmes en la fe para no sucumbir ante el mal. Al fin y al cabo, la razón más profunda de por qué Dios no aniquila a Satanás de forma inmediata es que su justicia, su palabra y su plan general deben llevarse a cabo en el tiempo previsto. En ese proceso, aprendemos a buscar la luz ante la tiniebla y a valorar la grandeza de la misericordia divina. También mostramos nuestra devoción sin imposiciones, ejerciendo ese libre albedrío que nos diferencia de la simple obediencia mecánica. Por su parte, el enemigo, aunque actúa, está limitado por la voluntad soberana de Dios, y su fin ya está pronosticado en la Biblia. Un castigo eterno que no implica su desaparición física, sino su sujeción total. Así, cuando te preguntes por qué Dios no acaba de inmediato con Satanás, recuerda que la respuesta es más compleja de lo que parece. Dios no solo quiere eliminar el mal, sino que desea mostrar su fidelidad al cumplirse cada palabra que ha pronunciado. Nos ofrece una oportunidad de amarle y obedecerle de manera genuina, y en su plan no cabe contradecir su propia esencia. Mientras llega el desenlace que profetiza el libro del Apocalipsis, cada uno de nosotros debe elegir alejarse de la influencia del enemigo y asirse de la gracia divina. En la Biblia, se nos garantiza que el mal no triunfará para siempre. El diablo camina con su furia, pero la victoria real pertenece a Dios. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este contenido te aportó alguna nueva perspectiva, cuéntanoslo en los comentarios. No olvides darle me gusta a este vídeo, compartirlo y suscribirte para recibir más reflexiones bíblicas y descubrimientos sobre textos poco conocidos, como el libro de Enoc o el de Adán y Eva. Seguiremos explorando estos temas para profundizar en los matices de la fe y la historia sagrada. Hasta la próxima, y que la paz de Dios te acompañe siempre.